podríamos definirlo, ya ellos también nos daban una definición diferente, pero pues en esencia es exactamente lo mismo. En el suelo vamos a encontrar diferentes formaciones, como bien nos mencionaron los compañeros, aunque ya nos hablaron de tamaños todavía más pequeños. Ese caso, pues son condiciones muy específicas, lo que no pueden ser visibles. Aquí yo les voy a hablar de unas condiciones que son completamente visibles al ojo humano y que no tienen nada relacionado. Bueno, no es que no estén relacionados, pero sí son condiciones completamente extremas, porque allá estaban hablando, por cierto, algo que tenía que decir, eh, la unidad de medida en la que nos hablaban en las últimas diapositivas, estaban haciendo referencia a micrómetros, que es completamente diferente a nanómetros, ¿eh? Por favor, ahí tengan cuidado en la unidad de medida en la que se expresan, porque sí es muy importante que se haga una diferencia. Entonces, estaban hablando de micrómetros, no de nanómetros. Un micrómetro es todavía más pequeño que un nanómetro. Entonces, son condiciones completamente diferentes. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar de lo que es la sobreestructura. La sobreestructura, pues va a ser lógicamente un conjunto de agregados. Aquí ustedes pueden observar en esta imagen que les muestro, no es una imagen real, pero pues sí nos está representando lo que sería una visualización de las estructuras que están en conjunto. Cuando yo estoy observando el suelo, cuando yo abro un perfil, y estoy estudiando las características de ese perfil, pues yo voy a encontrarme que en algunas ocasiones, debido a las condiciones de un suelo tal vez esté seco, pues nosotros podemos encontrar que esas estructuras se pueden diferenciar perfectamente. Entonces, estas están unidas unas con otras. Aquí en este caso podemos observar que estas estructuras que están presentes en esta sobreestructura están delimitadas por líneas mucho más gruesas. Entonces aquí nosotros cuando estamos observando esas características de ver muchas estructuras juntas, estaríamos hablando de un conjunto, ¿sí? De una unión de diferentes estructuras, donde esas estructuras podrían separarse sin ningún problema. Entonces estamos hablando de una sobreestructura. Nos dice ahí conjunto poco coherente de agregados precedentes, es decir, agregados que están muy juntos, muy unidos, pero separados por algún tipo de agrietamiento que nos permite, como les dije, separarlos sin ningún problema. Entonces, aquí nosotros tomaríamos uno de estos agregados y entonces estaríamos hablando de lo que se conoce como la estructura como tal, que es un agregado independiente completamente fácil de aislar, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos ya solamente una parte de toda esa sobreestructura. Pero nosotros podemos observar que todavía este agregado como tal incluso puede tener pequeños agrietamientos que esto nos indicaría que todavía se puede separar. Entonces estos agrietamientos que estamos observando, pues estaríamos hablando de lo que se conoce como la subestructura, que es en este caso la división que existiría, ¿sí? Dentro de lo que es la misma estructura. Y aquí estaríamos tomando una pequeña porción de ese agregado. Entonces estaríamos hablando de la subestructura. Pero incluso, como ya nos hacían referencia en la última parte de la presentación de los compañeros, nos hacían referencia a tamaños de agregados todavía más pequeños. Y en este caso, cuando estamos hablando de la subestructura, podemos observar, pero únicamente con ayuda de un lente de aumento que nos permita observar más fácilmente las características de estas pequeñas subestructuras, podríamos observar incluso todavía agrietamientos más diminutos, más pequeñitos que a ojo desnudo no podría ser visible. Pero aquí nosotros estaríamos hablando de lo que se conoce como la microestructura. Esta microestructura es únicamente presente, y aquí es algo que debemos también considerar, que creo que no mencionaron en la presentación anterior, la microestructura, perdón, va a estar presente únicamente cuando estemos hablando de un suelo con una buena actividad biológica. Esto se refiere a tener presencia de materia orgánica y que al momento de estar hablando de presencia de materia orgánica, pues entonces también estemos haciendo referencia a que tengamos una muy buena actividad de microorganismos. Estos microorganismos son los que se encargan de formar estas microestructuras,
¿sí? Luego ya vendrán todo lo que son las fracciones minerales que nos mencionaban los compañeros, pero aquí, cuando se están uniendo pequeñas partículas, ¿sí? Y están formando estos microagregados, estas microestructuras tan diminutas, pues estamos hablando de una actividad biológica. No estamos hablando de estructuras solamente de algunos componentes minerales, sino de la unión de todos estos materiales gracias a toda esa actividad biológica. Sabemos que los microorganismos tienen su metabolismo, pueden consumir algunos alimentos, pero también tener algunos productos de desecho. Esos productos de desecho van a servir entonces como un material que va a permitir la unión de esas partículas que están alrededor y van a dar origen entonces a esta microestructura. Entonces, un suelo que tenga esa condición, un suelo bien nutrido, con buen contenido de materia orgánica, tendrá la presencia de una microestructura, cosa que no va a suceder en el caso de los suelos que exista una deficiencia de este material, de materia orgánica. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una buena actividad biológica, va a ser tan escasa que no va a presentarse este tipo de microestructura. Únicamente vamos a tener la unión de las partículas del suelo con algún material cementante, ¿sí? Un componente abiótico. ¿Sí? Un componente que no tiene vida y que no permitiría una formación de esta microestructura. Esto sí es muy importante que lo recordemos. Entonces, la microestructura va a estar presente únicamente cuando exista una buena actividad biológica. Y aquí tenemos entonces esa serie. Tenemos entonces la sobreestructura, la estructura, la subestructura y finalmente, si existe actividad biológica, la microestructura. ¿Sí? De esta manera vamos a tener entonces esta composición, pero a la que nosotros nos importa pues es específicamente la estructura. ¿Por qué? Porque es la que va a influir fuertemente en el comportamiento de las especies cultivadas. ¿Qué significa que las otras no? Pues sí tiene una influencia, pero tenemos principalmente en el suelo la presencia de las estructuras que van a entonces a estar relacionadas o simplemente actuando de manera directa con el desarrollo de las especies cultivadas. Y aquí esta parte es la que también se hacía mención sobre lo que eran los componentes de la estructura, las fuerzas que mantenían unidas a estas partículas del suelo. En su conjunto, todas estas fuerzas que están trabajando para mantener unidas a todas estas partículas del suelo, la vamos a conocer como la estabilidad estructural. Ya nos hacían referencia a la definición. En este caso estamos hablando a la resistencia de los agregados a toda acción con tendencias a modificar sus formas y dimensiones. ¿Cuáles pueden ser esas fuerzas? Ya lo mencionaban los compañeros, el impacto de las gotas de lluvia, el pisoteo, la labranza, los áperos que pueden estar realizando los trabajos. Entonces puede haber una infinidad de fuentes que puedan provocar la ruptura de estos agregados. Año con año, en un terreno agrícola, se tienen que romper los agregados que están presentes debido a que se tiene que hacer una siembra, debido a que debe haber una condición realmente aceptable para que se pueda desarrollar perfectamente la semilla. Entonces, aquí nosotros, insisto, estaríamos hablando de la estabilidad estructural. Y esta estabilidad estructural, pues sabemos que está completamente influenciada por estos factores que ya les decía, ya nos dijeron, la caída de las gotas de lluvia, no recuerdo si lo mencionaron, pero también puede ser el hielo en algunas zonas donde se pueden presentar temperaturas muy bajas y el suelo que presente agua, pues lógicamente esa agua se va a congelar. Sabemos que el agua cuando se congela se dilata. Entonces, si el suelo está mojado y tenemos temperaturas que provoquen que esa agua se congele, pues la estructura se va a destruir por completo debido a que el agua se va a hinchar. Entonces, nosotros vamos a tener un proceso de destrucción de esa estructura por influencia entonces del hielo. También puede existir presencia de coloides. Aquí los coloides, si ustedes, los compañeros que nos dieron el tema, si ustedes leyeron, pues mucho de lo que, o el elemento que más influye dentro de estas estructuras, pues es la arcilla. Y la arcilla sabemos que tiene un comportamiento común
todas las arcillas, unas menos, otras más, pero todas tienen el comportamiento de dilatarse y contraerse. Se dilatan cuando están húmedas, se contraen cuando están secas, y entonces dentro de ese proceso de dilatación y contracción, pues va a haber también una pérdida de estructura. Puede ser un factor que provoque la pérdida de estructura. Otra pérdida puede ser por el proceso de compactación, eso ya se mencionó, ¿sí? Las acciones mecánicas, como puede ser el pisoteo, los animales van a estar circulando, pueden estar rompiendo por su peso, pueden estar destruyendo y compactando el suelo, por lo tanto tenemos una pérdida de la estructura y lógicamente todos los instrumentos de labranza, los áperos, como ya mencionaban en la diapositiva, tenemos entonces que todos estos implementos van a provocar obligatoriamente la ruptura de las estructuras. Incluso algunos aperos pueden profundizar tanto, 30, 40, 50 centímetros, que pueden destruir estructuras, ¿sí? Hasta esa profundidad. Y aquí estaríamos hablando de zonas donde tenemos problemas de compactación, donde se tendría obligatoriamente que destruir estas estructuras que están impidiendo el buen desarrollo de las especies cultivadas. Dentro entonces de esta estructura, nosotros debemos reconocer algunos componentes que nos van a dar esa condición de estabilidad estructural. Uno de estos componentes es la consistencia. ¿Cómo se define la consistencia? Nuevamente, si se dan cuenta, es más o menos la misma definición. Resistencia del suelo a un esfuerzo mecánico de presión, penetración y corte. Nosotros podemos determinar que existen diferentes tipos de consistencias, ¿sí? Hay a diferentes niveles, pero las partes extremas serían débil o resistente. Y puede haber puntos intermedios, por supuesto, pero aquí debemos considerar que según el contenido de arcilla, será esa resistencia. Son los que tengan un contenido elevado de arcilla, comúnmente tendrán una consistencia bastante resistente. Van a ser muy consistentes, va a ser muy difícil que se rompan ese tipo de agregados. Mientras que los suelos que tengan una menor proporción de este componente, es decir, de arcilla, pues van a ser un tanto más débiles. Va a ser mucho más fácil su corte y esto es por, insisto, presencia de ese material cementante que es la arcilla. Pero también hay un factor importante. Es el contenido de humedad. Ya se mencionaba en alguna de sus diapositivas que tenemos que considerar o tomar en cuenta las condiciones de humedad que presente el suelo para poder realizar nuestras actividades agrícolas. Creo que ya también en algún momento lo mencionaba, esto es muy común que nosotros estemos observando que muchas actividades agrícolas, los inicios de las actividades agrícolas, cuando se prepara el suelo para ya realizar la siembra, se realizan comúnmente con suelos casi secos, ¿sí? Con muy bajo contenido de humedad. Entonces, esto se realiza debido a que, pues, a lo mejor el tractor trabaja mucho mejor, pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de suelos que tienen una concentración elevada de arcilla? Pues aquí nosotros vamos a tener que, al tener el suelo seco y como lo mencionábamos, esa consistencia puede ser mucho más resistente, pues entonces se requiere de un mayor esfuerzo, de una mayor cantidad de trabajo por parte de la maquinaria o la tracción animal para romper perfectamente todos esos agregados. Entonces, nosotros podemos provocar un proceso de erosión más acelerado cuando estamos trabajando con suelos completamente secos. Es muy importante entonces que tengamos una suficiente cantidad de humedad para que evitemos ese proceso y además tengamos la posibilidad de romper todos esos agregados con mayor facilidad y evitar la utilización excesiva, insisto, de tractor o de tracción animal que sabemos que provocan un daño muy fuerte al suelo. Entonces aquí la humedad puede ser un componente importante, ¿sí? A considerar cuando estamos realizando las actividades agrícolas que nos permitan tanto mantener la calidad de nuestro suelo, evitar la erosión, pero al mismo tiempo evitar el uso excesivo tal vez de combustible por estar circulando muchas veces en un terreno que tenga condiciones muy arcillosas. Suelos arenosos no tienen problema. Sabemos que son muy fáciles de disgregar, muy fáciles de preparar esos terrenos, pero también se debe evitar el proceso de erosión, por lo que debe existir suficiente humedad para que no se pierda suelo por erosión eólica. Entonces, aquí simplemente debemos considerar esos factores que nos permitan
mejorar nuestra actividad agrícola. Otro componente dentro de esta estabilidad estructural es la cohesión. La cohesión se va a definir como las fuerzas de atracción que mantienen unidas a las partículas que constituyen al agregado. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a estar hablando entonces de todos esos componentes que nos van a servir para mantener esa unión existente. Ya en un principio les mencionaba, si existe actividad biológica, bueno, entonces el inicio de todo este proceso de estructuración, sabemos que van a ser los microorganismos porque están provocando la unión de partículas, es decir, están creando, están exudando, están teniendo productos de desecho que sirven como un elemento cementante que mantiene unidas esas partículas. Pero no solamente estaríamos hablando de esa parte de los microorganismos, sino de algunos otros componentes que nos van a estar ayudando a mantener unidos a esos elementos, a esas pequeñas partículas del suelo. Entonces, dentro de esta cohesión van a existir dos tipos de fuerza. En primer lugar, podríamos hablar de la fuerza de ligazón. La fuerza de ligazón es la que ocurre cuando nosotros tenemos un componente que va a mantener unidas las partículas, pero de forma bastante débil. Y en este caso, el componente que mantiene unidas a las partículas del suelo, que es muy fácil de que nos permita tener la formación de agregados, es el agua. Nosotros podemos tener una proporción muy grande de arena en un suelo y darnos cuenta que ni siquiera puede tener la capacidad por sí solo de formar agregados. Sin embargo, cuando tenemos presencia de humedad, estos materiales, estos suelos, a pesar de que son de textura gruesa, con un predominio de arenas, pueden formar agregados. ¿Sí? Pueden formar agregados que sabemos, debido a que el agua es la que está permitiendo que permanezcan unidas estas partículas, pues van a ser sumamente débiles. Su consistencia va a ser débil. Entonces, apenas toquemos esos agregados, apliquemos una ligera fuerza, fácilmente los podemos romper. Entonces, ahí estaríamos hablando de una fuerza de ligazón, donde el agua, mientras esté presente, va a permitir que estén unidos los componentes del suelo. Pero cuando ésta se pierda por evaporación, tengamos temperaturas elevadas, el suelo inmediatamente va a perder esa consistencia, esa forma de estructura y vamos a tener nuevamente un grano completamente suelto. Entonces ahí estaríamos hablando, insisto, de una fuerza de ligazón, una fuerza que es sumamente débil, que no permite mantener el agregado unido por un periodo realmente prolongado. Pero luego tenemos a la fuerza de cementación. Y es aquí donde entran todos esos componentes que sí van a permitir que los agregados permanezcan unidos, que estén con una forma de manera un poco más constante, solamente hasta que llegue algún factor que pueda provocar que se destruya, que se rompa. Mientras no exista ese factor, vamos a tener entonces la presencia de ese agregado. Puede estar húmedo, puede estar seco y va a estar formado este agregado. Entonces aquí estaríamos hablando principalmente de lo que son los coloides. ¿Cuáles son los coloides? Ya lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Los coloides son la arcilla, principalmente para esta propiedad, y la materia orgánica. Estos dos componentes nos van a permitir entonces que el suelo siempre permanezca floculado, siempre permanezca con su forma, ¿sí? Sin que se rompa, sin que se destruya. Entonces su consistencia va a ser lógicamente más firme, más fuerte y vamos a tener un agregado perfectamente formado, insisto, por un periodo más prolongado. Pero no solamente la arcilla, no solamente el humus van a servir como cementantes que den esa fuerza de cementación, también podemos hablar del carbonato de calcio. Cuando se recomienda la aplicación de carbonato de calcio, debido a que se requiere de que se corrija el pH de un suelo, se tienen dos ventajas de que al agregar carbonato de calcio nosotros vamos a corregir un pH, pero también al mismo tiempo vamos a mejorar considerablemente la estructura del suelo.
Y esta corrección de pH y esta mejora de estructura, pues dependen lógicamente de una buena aplicación. Esto es realmente importante. Una aplicación de cal, de materia orgánica, debe hacerse siempre de manera correcta para que se tengan los beneficios al 100%. Si no se hace una buena aplicación, entonces ni esperen que exista una buena estructuración e incluso ni siquiera habría un cambio en el valor del pH. Otro tipo de materiales son los cloruros. Cualquier tipo de cloruro que pueda encontrarse en el suelo puede permitirnos también este proceso de cementación. Algunos sulfatos, ¿sí? Algunos elementos nos van a permitir también ese proceso de acumulación de partículas y darle una mayor consistencia al suelo. En algunos casos incluso pueden llegar a formar materiales sumamente duros, sumamente compactos, debido a que son materiales fuertemente cementantes. Entonces aquí pues tendríamos que estar observando cuáles son las condiciones, las características de nuestros materiales. Estas serían entonces las condiciones, las fuerzas que van a estar trabajando dentro de lo que es la estabilidad estructural. Ya el resto de lo que tengo como presentación ya nos lo dieron, ya se habló de lo que es la pedialidad. Sabemos que tenemos diferentes tipos de pedialidades. En este caso, la pedialidad se define como el grado de desarrollo de la estructura y podemos tener estructuras apediales que tienen una ausencia de forma, ¿sí? Aquí nos hablaron de diferentes tipos de estructura, que laminar, que blocosa, que prismática. Estas formas son completamente visibles, podemos reconocerlas, ¿sí? No son perfectas, eso sí, tengan con consideración que no son perfectas, no son bloques perfectos, no son prismas perfectos, pero guardan esas formas. Sin embargo, cuando estamos hablando de estructuras apediales, esas formas no existen. Son materiales, en pocas palabras, bueno, en una palabra, son materiales amorfos, ¿sí? O materiales que simple y sencillamente ni siquiera forman un agregado. Entonces, ¿qué tipo de estructuras apediales existen? En primer lugar, tendríamos el grano simple, donde, insisto, ni siquiera se puede formar una estructura como tal. Podemos tener una estructura masiva, como su nombre lo dice. Si ustedes conocen una masa, si conocen una plastilina, pues esas formas, esas características de la plastilina, cuando la estamos manipulando, podemos darle una forma completamente amorfa, pero lo que sí tiene como común es que es completamente densa y no se pueden o no se perciben poros. Entonces, así sería una estructura masiva, como una masa, como una plastilina que no se le pueden observar poros debido a la gran cantidad de arcilla. Aquí estaríamos hablando de condiciones muy arcillosas, pero también al mismo tiempo muy degradadas, que no permitirían la formación de las estructuras que ya se mencionaron. Otro tipo de estructura que también tiene formas amorfas es la estructura granular, ya se hacía mención de ello, y también la estructura migajosa. Dentro de estas estructuras apediales, es decir, que no tienen forma, se encuentra la estructura que podría considerarse ideal o perfecta para un suelo que tenga o que esté soportando cultivos, que en este caso estaríamos hablando de la estructura migajosa. ¿Por qué es la ideal? Porque la estructura migajosa, a pesar de que es amorfa, ¿sí? Si nosotros tomamos un agregado, no le podríamos ver la forma, ni de cubo, ni de columna, ni de nada, pero tiene como característica tener un contenido de materia orgánica bastante bueno y además tener una condición de mucha porosidad. Entonces, un suelo poroso con buen contenido de materia orgánica y con una estructuración migajosa, pues sería realmente una condición ideal. Esto, insisto, para suelos que tengan condiciones agrícolas. ¿Sí? Esto deberíamos estar buscando, y digo deberíamos porque pues comúnmente un agricultor pues ni siquiera se fija en la estructura, simple y sencillamente siembra y se acabó. Entonces aquí tenemos dentro de lo que es las estructuras apediales, vamos a tener la estructura ideal, insisto que es la estructura migajosa. Y también tenemos, por último, que esto es lo que sí vemos comúnmente en un terreno agrícola, la estructura tipo terrón. Si yo ahorita les pregunto cuál es la forma de un terrón, pues no podrían decirme o podrían decirme muchísimas formas. Entonces también estamos hablando
de un tipo de estructura donde ya intervino la mano del hombre. Aquí no importa su contenido de materia orgánica, no importa sus condiciones, simple y sencillamente, si el ser humano ya tuvo interacción con ese suelo, pues inmediatamente forma o toma como estructura una estructura tipo terrón. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a estar provocando la destrucción del suelo y al mismo tiempo, pues va a estar destruyendo entonces nuestras estructuras, por lo que la estructura de un suelo que ya esté abierto, incluso cualquiera que esté abierto a la agricultura, pues va a tener una estructura tipo terrón. Entonces, todos los terrenos agrícolas que nosotros podamos ver, si nosotros estamos conscientes de que un terreno agrícola está siendo tratado correctamente, le aplican materia orgánica, están siempre haciendo cultivando diferentes especies, pues entonces podemos hablar de una estructura tipo terrón migajosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues va a tener las condiciones ideales para el desarrollo de las plantas. Pero la mayoría de los suelos agrícolas, desgraciadamente, tienen simple y sencillamente una estructura tipo terrón, con estructuras simplemente amorfas, sin contenidos muy altos de materia orgánica, por lo que no podríamos hablar de una condición positiva. Y finalmente tendríamos las estructuras pediales, que son las estructuras bien organizadas, que ya nos hablaron de ellas los compañeros, y aquí pues tenemos entonces las estructuras tipo laminar, que son las que se generan o se encuentran comúnmente en zonas lacustres, zonas donde se está acumulando agua. Ahí podemos observar, son láminas que se sobreponen unas con otras. Aquí, como característica importante de estas estructuras laminares, es que sus poros tienen una orientación vertical. Únicamente, bueno, todas las láminas, aquí ustedes pueden observar que las láminas están una sobre otra y los poros son, insisto, de forma vertical. Pero hay un detalle. Como nosotros podemos encontrar este tipo de estructuras en una zona donde hay acumulación de agua, pues sabemos entonces que estas estructuras no permiten que fácilmente se pierda la humedad y permanezca ahí por periodos prolongados. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no se mueve fácilmente el agua? Porque los poros que tiene la lámina superior no coinciden con los de la lámina inferior y los de la lámina inferior tampoco van a coincidir con la lámina siguiente. Entonces el agua tiene que ir buscando diferentes vías de acceso para que se vaya moviendo a capas más profundas. Y entonces eso va provocando que sea muy limitado el movimiento debido a esa dificultad para conectarse entre poros. Eso es lo que nos permitiría mantener esas cantidades de agua en presas, en lagos, incluso en bordos elaborados, sí, podemos tener esas condiciones. Aquí también, como se mencionó, es por impacto de las gotas de lluvia y también tenemos que se pueden encontrar, no lo menciono aquí, pero también se pueden encontrar en zonas forestales. El peso de las especies, sí, estamos hablando de árboles, muchas veces árboles de gran tamaño, pues va a provocar que se formen este tipo de estructuras. Sabemos que el sistema radicular, pues depende de lo que es el dosel, entonces esto va a tener un impacto bastante amplio y puede formar sin ningún problema una estructura de tipo laminar. Déjenme ver, yo aquí tengo una que estuve visitando, una zona forestal y obtuve una muestra de suelo que tenía una estructura de tipo laminar. Déjenme ver si lo encuentro rápido. Aquí está, miren. Esta es la estructura laminar. Aquí podemos observar, esto es, insisto, de una zona forestal, donde podemos notar perfectamente cómo se tienen esas formas, esas láminas,
como les mencioné, aquí en la imagen, en las presentaciones, tanto la de sus compañeros como la mía, pues tenemos algunos esquemas, entonces podríamos pensar que se ven perfectamente o claramente, pero esto ya es una imagen, una fotografía real, donde podemos observar cómo se pueden notar las láminas, pero no es así una formación perfecta. Aquí tenemos otro agregado, podemos notar que la parte baja se forma una lámina y sobre ella está una lámina también en la parte superior. Ahí está. Observen también cómo se pueden notar esas láminas. Ahí está una lámina completamente aislada y observen la cantidad de raíces. Insisto, como estamos rodeados completamente de árboles, el peso de estas especies, ahí se puede ver, creo que un poquito, ahí nos van a permitir también la formación de este tipo de estructuras. Y si ya pasaron por microbiología, creo que ya les mencionaron que en el suelo, en zonas forestales, comúnmente se pueden tener condiciones de anaerobismo y esas condiciones de anaerobismo están dadas entonces por este tipo de estructuras. ¿Qué sucede? Tenemos precipitaciones, el agua se acumula, no puede circular correctamente y entonces viene una acumulación del agua, lo que provoca la condición de anaerobismo. Entonces, esa sería una imagen de un suelo forestal con estructuras de tipo laminar. Luego tenemos las estructuras que corresponden a los suelos de condiciones arcillosas. En este caso estamos hablando de horizontes argílicos, ¿sí? Una acumulación de arcilla y ya nos mencionaban las características de lo que era la estructura prismática, ¿sí? Entonces aquí ya lo habíamos mencionado, las arcillas se expanden, se contraen y esto da origen a este tipo de estructuras. Generalmente cuando están secos son muy duros que impiden el desarrollo de las especies cultivadas. Después tenemos a la estructura columnar, que también ya nos los mencionaron, es muy semejante, también es de suelos arcillosos. La diferencia es que en el caso de la estructura laminar, bien nos mencionaban, solamente se encuentra en endopediones nátricos, endopediones con una acumulación muy grande de sodio. El sodio es el que provoca que las partículas del suelo se dispersen, ¿sí? Y provoquen entonces formaciones redondeadas en la parte alta de estas columnas. Después tenemos a las blocosas. En este caso tenemos a la blocosa angular que se da o que se forma en endopediones cámbicos. Estos endopediones cámbicos se caracterizan por tener un buen contenido de arcilla, pero con pequeñas deficiencias de materia orgánica. Aquí nosotros encontramos que los bloques tienen los ángulos más o menos bien definidos, ¿sí? Por esa deficiencia de materia orgánica. También vamos a encontrar la blocosa subangular, que va a ser muy común en zonas áridas, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener condiciones de deficiencia de materia orgánica. Sabemos que en las condiciones áridas tal vez no vamos a estar hablando de un suelo completamente salino, pero podemos tener la presencia también de sales de sodio. Y si se dan cuenta, nosotros estaríamos hablando de que los bloques que se presentan en este ambiente, pues va a tener los ángulos más o menos redondeados. ¿Qué sucedió? Lo mismo que en la estructura columnar. Los ángulos se pierden debido a la presencia de esas pequeñas cantidades de sodio. No estamos hablando, insisto, de un endopedión nátrico, netamente nátrico, pero sí existe salinidad. Es más, cuando veamos pH nos vamos a dar cuenta que generalmente los suelos o las zonas que tienen condiciones áridas tienen pHs comúnmente alcalinos. ¿Y esto qué significa? Pues presencia de sales. Entonces los vamos a encontrar con los ángulos más o menos redondeados, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener entonces para finalizar que la formación de estos agregados va a depender, cuando no existe una actividad biológica, depende principalmente de lo que son las cargas. ¿Las cargas de quién? De los coloides. Sabemos que los coloides tienen cargas negativas. En el suelo podemos encontrar cationes que tienen carga positiva. Entonces, esto va a permitir que se vayan uniendo unos con otros y vaya entonces dándose el proceso de estructuración. Algo muy semejante a lo que hablábamos de los minerales, si ustedes recuerdan de los nesosilicatos, mencionábamos que los nesosilicatos no comparten ningún oxígeno, pero permiten que se unan a través de lo que son uniones electrostáticas, es decir,
con las cargas de los oxígenos que son negativas más la carga de los cationes que son positivas, esto iba a permitir entonces que se unieran los nesosilicatos y de esta manera se formaran los minerales. Pues ocurre exactamente lo mismo en el suelo, nada más que aquí no son minerales duros que permanecen por periodos muy prolongados, sino que estamos hablando de partículas que pueden permanecer unidas por mientras estén o tenga o no exista una fuente que provoque su ruptura. Entonces los cationes van a permitir que se unan esas partículas del suelo a través de sus cargas y en este caso estaríamos hablando por efecto de los cationes. Después tenemos por efecto de las partículas de arcilla. Ustedes saben que las arcillas, ¿sí?, son muy pegajosas, son muy adherentes, por lo que permiten con mucha facilidad, además podemos considerar también sus cargas, pueden permitir que se formen estructuras por la unión de cargas o simplemente por su característica de ser sumamente adherentes y mantener unido además ese agregado muy fuertemente con una consistencia bastante alta. Otro componente es la materia orgánica. Esto ya lo habíamos hablado cuando se habló de este tema específicamente. Mencionábamos que si los suelos son completamente arenosos, que no forman agregados, pues la materia orgánica iba a cumplir esa función de dar esa unión, de darle una consistencia y mantenerlo unido, ¿sí?, para dar soporte al desarrollo del sistema radicular. Entonces, la materia orgánica también nos permite el proceso de la estructuración. Y finalmente la actividad microbiana. Aquí la actividad microbiana ya lo mencionamos, todo lo que son los productos de su actividad, algunos filamentos, algunas células, cuando éstas mueren, pues sirven como cementantes y van a permitir que las partículas del suelo permanezcan unidas y pues se dé entonces ese proceso de estabilizar, de formar pequeños agregados para posteriormente formar agregados más grandes. ¿Sí? Entonces, estos son los principales componentes, los principales elementos que van a estar jugando y funcionando dentro de lo que es el proceso de la estructuración. Esto entonces simplemente, como les decía, para complementar el tema, ya el tema que nos dieron los compañeros fue muy bueno, con bastante información. Yo nada más le di ya el redondeo a toda la información que ya nos habían dado, pero nuevamente les pregunto si existen alguna duda. No, doctor, quedó muy claro. Gracias. ¿Nada? Profe, sí tengo ¿Sí? una pequeña duda. Adelante. Por ejemplo, bueno, ahorita que nos reafirmó el tema, nos dijo que si aplicábamos pues las enmiendas calizas no iban a servir si no se hacían de la manera correcta. Sí. ¿Cuál es esa manera correcta de hacerlo? O sea, no simplemente se aplica y se tapa con la tierra. Sí, sí, pero cuando se tapa con la tierra se debe tapar de manera correcta y esto es con ayuda de un tractor. Sí. Entonces, otra que nosotros debemos observar, cuando yo voy a aplicar cal, ¿sí?, cal agrícola, debo tener la seguridad de que mi producto, en primer lugar, no esté húmedo, que esté completamente seco. ¿Sí? Dos, que las partículas que yo voy a aplicar al suelo no tengan un tamaño mayor al milímetro. ¿Sí? Entonces, debe ser un polvo sumamente fino. Si no, si yo ya tengo partículas grandes, muy gruesas, ¿sí?, y muy gruesas estoy hablando de 2 milímetros, si yo ya tengo partículas de este tamaño, su producto, su cal agrícola, no va a ser absolutamente nada. Nada más se va a poner ahí, se va a acumular, pero no va a funcionar. Entonces, debo tener la seguridad de que el producto tenga un tamaño de partícula muy fino. Entonces, una vez que yo ya tengo esas dos opciones, esas dos consideraciones, perdón, entonces yo tengo que aplicar. Una vez que aplico, esta aplicación debe ser completamente uniforme y entonces, una vez aplicado, tiene que pasar, como les digo, el tractor y provocar una mezcla de ese material. Yo recomendaría mezclar hasta en 2 ocasiones, es decir, 2 pasadas del tractor para asegurar que ese material se está mezclando con mi suelo. Y la más importante, que la cantidad de cal que estoy aplicando sea la que realmente necesita mi suelo. ¿Y a qué me refiero con esto?
que si yo voy a hacer una aplicación de cal, no sea lo que me diga a ojo de buen cubero el técnico, el de la tienda de agroquímicos o mi compadre o mi vecino, sino que yo debo realmente tener bien claro cuánta cal requiere mi suelo para poder realmente cumplir con las necesidades que tenemos en un terreno, ¿sí? Porque muchas veces incluso los programas de gobierno, a mí me da mucha risa cuando llegan algunos técnicos y me dicen, es que este análisis lo necesitamos porque nos van a dar cal. Ah, perfecto, y les van a dar cal necesaria para cada terreno. No, cada productor se va a llevar 5 toneladas. 5 toneladas. ¿Cuánto representa 5 toneladas en un suelo? Una miseria. Ni cosquillas le hace eso al suelo. Entonces no tiene realmente una función. 5 toneladas. No tenemos ningún cambio, no tenemos ningún beneficio. Incluso en algunos casos podemos tener problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera necesita esa cantidad. Entonces, esa es la parte más importante para mí, que la cantidad de cal que se aplique sea la que realmente necesita un terreno, porque si no es la necesaria, pues tengan la seguridad de que no va a funcionar, ni siquiera va a haber estructuración, no va a haber actividad biológica y ni no va a haber el cambio del pH que nosotros buscamos. Pero esos son los puntos más importantes a considerar al momento de aplicar alguna enmienda, cualquiera que ésta sea. Creo que son las mismas condiciones que debemos tomar, ¿sí? Ok, gracias, profe. ¿Algo más? Bien. No les voy a exigir, no tienen dudas. Espero que de verdad se haya quedado claro. Vamos a dejarle entonces hasta aquí. Que tengan un excelente día. Cuídense, nos escuchamos la próxima semana. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias, Gracias, profe. hasta Hasta luego. Hasta luego, luego. maestro. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.